Esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime qué te duele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Y entra el tambor. Así dice Petrona Martínez, la cantadora, la cantadora de nuestro territorio que ustedes conocen, y que es un homenaje a ella y a todas estas mujeres brillantes, únicas de los Montes de María, que esencialmente son narradoras. Y no son solo narradoras de la memoria, sino de la vida, ¿no? Y los cantos también cuentan, ¿sí? Y la poesía también narra. Y las historias de vida también se cuentan a través de las décimas, a través de, decía nuestro amigo también, de los relatos de vida, de las historias de vida. Mi historia de vida, si la cuento aquí, mejor dicho, no termino la cátedra. Mi historia de vida nació en el Carmen de Bolívar. Nací de Blanca Castellar, una mujer fantástica y maravillosa que me legó el sentido de la vida para saber mirar más allá de los hechos y de las dificultades. Y me enseñó a ser una persona que no le guarde rencor a otro. Porque cuando uno tiene odio en su corazón, decía ella, uno mismo es el que se hace el daño. Entonces es muy importante eso que ella me dijo para después más adelante lo que a mí me pasa, para narrar. Yo soy fundamentalmente montemariana de pura cepa, o sea, nacida en el Carmen de Bolívar. ¿Sí saben del Carmen de Bolívar? Ahí nació ¿quién? Lucho Bermúdez, ¿sí o no? Ahí era un gran músico, un gran compositor de Colombia y del mundo, ¿cierto? Y ahí en el Carmen de Bolívar se tejen muchas historias, ¿sí? Y no solo en el Carmen, en San Jacinto, en San Juan, en Oveja, en San Juan de Pomuceno, en María la Baja, en San Onofre. Esta región que ustedes conocen así como Montes de María no existe, imagínense, empezando por ahí. O sea, no existe, políticamente hablando ni administrativamente hablando. Existe el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre. Y allí en esos 16 municipios, de alguna manera hemos pensado que es una región imaginada. Y es una región en construcción, pero no es tan imaginada, no es tan imaginada, porque ya data la narración desde lo cultural, que es la vena de la resistencia en nuestro territorio, que existe ya una canción incluso que yo creo que si se las canto ustedes sabrán que existe desde antes del conflicto, ¿sí o no? Como esa que dice, en enero Joche se cogió un mochuelo en las montañas de María, ¿sí o no? Y me la regaló nomás para la novia mía. Y hay otro pedacito de esa canción del maestro Adolfo Pacheco Anillo, que la compuso antes de que el conflicto hiciera incidencia en los Montes de María, en esta región que son las sabanas de Sucre, de Bolívar y de Córdoba, ¿sí o no? Entonces esta articulación cultural en ese territorio, en ese corredor, es lo que nos permite a nosotros identificarnos como sabaneros, como costeños de esa parte de Sucre y Bolívar, que hoy la llamamos los Montes de María, y también tiene su razón de ser para llamarse así, porque también es un corredor estratégico, además de ser fantástica y fértil, y que tiene las mejores tierras, ¿sí o no, Wilmer? Y por eso de pronto cuando el conflicto llega, todo el mundo quiere sobre esas tierras hacer sus planes y sus objetivos y sus proyectos de vida. Y arrasa, como decía el amigo, con una masacre, por ejemplo, la más conocida como la del Salado. Pero no solo fue la del Salado. O sea, nuestra investigación data de que hay 104 masacres en Montes de María. Como la de Chengue, como la de Macayepo, como la de Los Números, como la del Cielo, como la de Mampuján, como la de Las Brisas, como la de Capaca, como la de Porquerita y así. O sea, no deberíamos contar la historia de esa desazón, de eso que nunca debió pasar. ¿Cierto? Que no nos quitaran esas ganas de seguir contando, cantando y bailando. Entonces, otra característica de Montes de María es eso precisamente,
que viene desde -0, o a veces viene de una dificultad tan grande como esa, y nos volvemos a parar. Pero no nos paramos porque seamos ni los héroes ni las heroínas, sino porque tenemos una contextura que de alguna manera esas abuelas y esos abuelos nos enseñaron a que resistieran, pero no pobrecitas víctimas. Ay, no, es que resistimos como gente caribe, como gente que se para y dice, vamos, es para adelante, para atrás ni para coger impulso. Entonces esa más o menos es la síntesis de donde yo vengo, de los Montes de María. Entonces Montes de María es eso, esa región imaginada, esa región culturalmente linda, fértil, tranquila, a veces se convulsionó por un ratico, como decía María. Nosotros no buscamos ser víctimas, y cuando nacimos ciudadanos montemarianos no éramos víctimas, es una circunstancia ser víctima. Entonces depende de cada uno cómo saltamos el charco, ¿sí? No es fácil, porque como también decía nuestro compañero, esos hechos victimizantes aplastaron por un momento dado y aplastan todavía nuestra razón de vivir a veces. Y nos ponen muy tristes, pero muy tristes. Y a veces mucha gente está llena de rabia aún hoy. Y hay mucha gente que todavía no supera ese dolor. Y hay mucha gente que todavía todavía hoy no ha salido de la trastienda donde lo metió el conflicto, ¿sí? Cuando me refiero a la trastienda es que nosotros como Caribe, como gente de acá, somos habladores y nos gusta echar cuento en la puerta de la calle, más en los pueblos, ¿no? De pronto en las ciudades no, porque tienen el miedo al ambiente. Entonces el miedo al ambiente es un poco arrea. Y entonces allá todavía, como no había esa prevención, uno se sentaba a la puerta a contar historias, a decirle, Julanita se salió con Julanita. O sea, los chismes, ya me entiende. La comunicación comienza por ese boca a boca del chisme, del boca a boca, del cerca a cerca, de corral a corral, tú sabes, de pretil a pretil, como la doña Tulia. Eso existe. Y era la manera uno de narrar, de contar, de cantar y de vivir bien, de vivir dignamente. Y el vecino, ahora para esta Semana Santa, precisamente para esta época, cambia, intercambia la comida del uno, el dulce, sí o no, la chicha. Pero entonces, esa tranquilidad se nos volvió turbulencia por un rato, y un rato largo, casi 2 décadas. El conflicto llegó a esa región y quiso arrasar, pero no pudo del todo. O sea, ni nos quitan la dignidad, ni nos quitan las ganas de luchar, ni nos quitan las ganas de vivir, ni de cantar, ni de narrar, ni de trabajar la tierra, ni luchar por ella. Ahí estamos, y ahí nos vamos a quedar. Entonces yo les voy a presentar un caso, mejor dicho, no es un caso, es un pequeño video. Ustedes conocen y han oído de San Basilio de Palenque. Bueno, es patrimonio cultural de la humanidad, pero además es la raza que como resistente, además de los 500 años de esclavitud que ha tenido, o más de 500, todavía sigue parado en su raya, defendiendo sus derechos, defendiendo su identidad cultural y propiciando que las nuevas generaciones no pierdan la lengua, no pierdan su derecho al goce, a la dignidad, a la cultura, que es lo más importante, a esa identidad cultural. Sin embargo, a Palenque también le llegó el conflicto, y en el año 2000, o 99, no sé, llegaron un grupo en una camioneta, esa que le decían la última lágrima, que llegaba con vidrios polarizados, sin placas, sin nada, y a las 12 del día asesinó a cuatro deportistas en la plaza pública de Palenque, en ese corregimiento de Maates, Bolívar. La comunidad de Palenque se paró y se vino caminando en una marcha. Ahora las marchas están de moda, ¿verdad? Pero esa pasó desapercibida, yo creo, en el año 2000. Y toda la comunidad de Palenque, desde los niños, los ancianos y todos, vinieron allá y le dijeron al gobernador de Bolívar que ellos no podían seguir siendo objetivos de territorio de la guerra. Ellos eran territorio de paz. Aquí en esta primera parte van ustedes a ver un pedazo de la memoria audiovisual de ese día que grabamos. Y un pequeño video que los jóvenes del colectivo de narradores y narradoras de la memoria de Palenque produjeron, recreando las amenazas de muerte que hubo sobre La Bonga, que es una vereda del corregimiento de Palenque que se vino toda desplazada. Y fue justamente hoy, hace 15 años, cuando esas veredas se desplazaron junto con Mampuján, si han oído hablar de Mampuján,
de Las Brisas, de San Cayetano, y eso sucedió un mes o un año después de la del Salado. Entonces, en este caso, nosotros, el colectivo de comunicaciones Montes de María, el cual yo represento hoy aquí, claro que detrás de mí hay un mundo de gente, hace esta experiencia de comunicación para el cambio social. O sea, yo soy comunicadora, yo no sé hacer más nada sino comunicación. Y gestora cultural. Estudié aquí en la Autónoma del Caribe, o sea, yo soy también barranquillera, ¿ya me entiendes? Y yo en Barranquilla me quedo como yo, pero los Montes de María me llaman más aún todavía. Entonces allí yo venía a estudiar aquí a la universidad los lunes y me iba los viernes. O sea, los lunes y los viernes me regresaba y allí había una emisora local y desde la emisora yo hacía mi práctica de radio sin haber siquiera dado la cátedra de radio acá. Entonces ya, cuando era comunicadora, me fui para allá, porque en Cartagena empecé a trabajar, pero resulta que los periodistas tienen que recibir una cuña o una pauta publicitaria para poder trabajar, y yo dije, eso no es conmigo, ¿dónde está la ética periodística? Yo me voy de Cartagena, yo no voy a ser ninguna periodista estrella aquí en Cartagena, yo mejor me voy para el Carmen, y me fui para el Carmen de Bolívar, créanmelo, graduada de la Universidad Autónoma del Caribe, a vender queso en el Carmen. Y me daba más plata vender queso que ser periodista, créanme. Entonces, a raíz de eso, como siempre hemos estado en la Casa de la Cultura, neciando aquí, neciando allá, grabando todos los eventos culturales y toda esa vena artística del Caribe, nosotros empezamos a trabajar allá en el Carmen, creando una Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura, obviamente, había teatro, música, danza, pintura. Entonces yo inventé periodismo para el desarrollo comunitario. Entonces el SENA en esa época daba unas cartillitas para ayudar a los periodistas empíricos a que se cualificaran. Y yo le dije, bueno, yo quiero hacer eso allá en el Carmen. Entonces le dije al señor de Cartagena, Alfredo Atencio Babilonia, un periodista veterano que dirigía esa cátedra en el SENA, ¿tú crees en los jóvenes? Sí. ¿Y tú crees en la provincia? Sí. Bueno, camina para el Carmen, que allá vamos a hacer un taller de periodismo con los jóvenes del Carmen, que no tenían la oportunidad de venir a la universidad como yo, para estudiar periodismo. Entonces se vinieron, en la radio donde yo tenía el programa puse un aviso, que se abría una cátedra de periodismo para el desarrollo comunitario, y se presentaron un poco muchachos, unos profesores, mejor dicho, 26 personas hicieron el núcleo de trabajo inicial del colectivo de comunicaciones Montes de María, que es hoy la experiencia de la que nosotros estamos hace 20 años. Pero en eso nosotros estábamos haciendo cultura, periodismo local, cultural, cuando llegó la guerra. Y la guerra llegó pesando duro, que es lo peor. Entonces la guerra nos fue metiendo en el sinsentido y nos iba metiendo hacia adentro, hacia adentro. Les decía que nosotros estamos contando desde las mecedoras en la puerta, contando boca a boca, corral a corral, ¿ya me entienden? Pero la guerra nos iba metiendo hacia adentro y nos iba arrumando, como quien dice. Tanto nos metió que nos quitó la palabra, que tenía uno miedo de pensar, que las noches eran terriblemente solas y que era una noche profunda y larga, ¿me entiendes? Llena de miedos. El miedo se podía tocar y a las 5 de la tarde no se podía salir a la calle. Y nosotros hablábamos en susurro, ni siquiera estos decibeles de la voz, era en susurro, porque teníamos miedo que alguien escuchara, o teníamos miedo de que alguien pudiera decir otra cosa de ti. Entonces se fue creando la desconfianza, nos quitaron la palabra, nos metieron hacia adentro, que ya nadie creía en el otro, solo se oían las bombas, solo veíamos que una masacre aquí, solo bajaban muertos y muertos, una desolación muy grande eso que estaba pasando. Y nosotros dijimos, y entonces nos vamos a dejar. Y no era que somos heroínas ni nada, sino que se nos ocurrió que había que hacerle el quite a la guerra. Y la mejor manera de hacérsela era con la creatividad y con la cultura. Entonces nosotros teníamos pendiente como colectivo y Casa de la Cultura de hacer un cineclub. Entonces se nos ocurrió sacar el cineclub itinerante antes de tiempo. O sea, lo parimos antes de tiempo. Y un 9 de octubre del año 2000, cuando habían estallado 4 bombas que puso la guerrilla y eran combates aquí, combates allá, mejor dicho, el avión fantasma,
también andaba por ahí. Entonces nosotros sacamos un videobin con 2 picos así que prestamos a un tipo, unos bables de un pico, y un mantel de la casa de la tía de Beatriz, la pusimos en la plaza pública, no había nadie, eso estaba solo, nada más las trincheras de la policía. Y nosotros dijimos, bueno, y pusimos Estación Central del Brasil, la película esa que había ganado ese año en Cartagena, en el Festival de Cine. Y nosotros no le dijimos a nadie que viniera, porque teníamos miedo de ponerlo en la emisora, porque uno no sabe si los actores del conflicto van a valerse de esa actividad para hacer algún daño allí en la plaza pública, porque ahí estaban las trincheras de la policía también en esa época, estoy hablando del año 2000. Y como a esta hora no había nadie en la calle, pero alguien vio que alguien estaba armando eso en la plaza. Tú sabes, en los pueblos chiquitos, boca a boca, funciona muy bien. Alguien dijo, bueno, ¿y esos que están haciendo ahí? No, los del colectivo van a poner una película, cine hoy, sí, y gratis, sí. Y cuando vinimos a ver, eso estaba llenísimo. Eran las 7 de la noche y les digo que había como 370 personas. Y nosotros, eso sí, cuando se acabó la película, que salieron los créditos, era como si tuvieses tirado una piedra arriba de un palo lleno de pájaros, así. Y nada más quedaron los pelados y yo ahí, muertos del susto, pero felices. O sea, felices porque habíamos confirmado que era posible que eso se diera. O sea, mira, la ironía de la vida, una proyección de una película al aire libre en otro país o en otro lugar hubiese sido una actividad cultural normal. Para nosotros se nos convirtió en la vida misma. O sea, en la vida misma. Cuando les digo así no exagero. Era decirle al mundo, estamos vivos, es decirle a los violentos, aquí vamos a estar, no nos van a meter, sin decir una palabra, sin señalarlo, sin juzgarlo, porque eso no es nuestra acción en la vida. Con el cine logramos la movilización social. Con el cine esa noche logramos que la gente saliera del miedo a la calle. Con el cine lo sacamos de un ratico, siquiera 2 horas, viendo una película distinta, era ponerlos en otra situación, de trascender la vida, ¿ya me entiendes? De tener una esperanza. Entonces esto vimos que era bueno y hicimos eso, la formación de público. Por eso nuestra estrategia del Cineclub Itinerante La Rosa Púrpura tiene 2 acciones. Una que es esa movilización social, recuperar el espacio público, decirle a los violentos, esta noche es nuestra, y esta noche es nuestra para ver el cine juntos, bajo las estrellas. Obviamente no había luz porque la guerrilla de las torres las tiraba, las volaba. El señor aquel de las sombras, el innombrable, si se acuerdan, él hizo una medida nada más para Monte de María y La Arauca, que era la zona de consolidación y rehabilitación, y por ahí no se podía transitar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea que nosotros estábamos todos presos prácticamente dentro de nuestra propia circulación, de nuestro territorio. Como eso era así, nosotros decíamos, ¿cómo vamos de San Jacinto al Carmen, o del Carmen, perdón, a San Jacinto a 10 minutos nada más? Y justamente no nos podíamos devolver a la casa. Pero teníamos unas redes antes, culturales, desde las bibliotecas públicas, de las casas de la cultura, que nos acogían estos amigos allá en su casa, y por esa noche dormíamos allá en San Jacinto. Habían sus casas, pero en San Jacinto se ha habido la luz, porque cuando ya teníamos toda la pantalla lista para proyectar la película, racionamiento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en esa época tumbaban las torres, entonces dice que había racionamiento. Y ahora, ¿cómo vamos a ver este cine nosotros aquí? Ahora tenemos una pequeña planta, ¿sí? Con gasolina, pero antes no, en esa época, momento. Caramba. Total, es que la luz apareció. ¿Cómo? Apareció. ¿Cómo apareció? De repente salieron de una casa una extensión, y de otra casa otra extensión, y de otra casa otra extensión, y otra extensión. Y cuando vinimos, ustedes saben que los del interior del país, los ciudadanos del interior del país, siempre tienen un negocio más adelante que nosotros los costeños, ¿no? Entonces el tipo tenía una heladería ahí y tenía su propia planta. Entonces cuando alguien se dio cuenta, sacó una extensión, otra extensión, otra extensión, otra extensión, y llegó y le dijo, cachaco, danos luz para el cine. Y el cachaco prendió la planta, la dio la luz, y eso se prendió la pantalla. Y créanme lo que había como 500 personas esa noche en medio de ese miedo y de ese susto, y sin luz, pero se iluminó la pantalla y salió el circo de Charles Chaplin, en blanco y negro y en silencio, el cine mudo, imagínate tú. Era una maravilla, y nosotros vimos que eso era bueno. Entonces nos fuimos para Palenque, y otra noche para Chalán, y otra noche para el Sarao.
muertos del susto, pero lo más importante era que teníamos como el respaldo de nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces el cine también se convirtió no solo en la formación de público, sino en una estrategia de movilización, pero también de cohesión social en las noches, de complicidades en las noches, ¿ya? Y luego cuando nos dimos cuenta también que podía ser resignificarse los lugares de la memoria. Donde hubo la masacre del Salado, nosotros plantamos la bandera del cine en la cancha y la gente iba a ver el cine de nuevo. Pero notamos la primera noche que sí fue terrible porque los niños fueron los únicos que entraron a la cancha. Y como la gente cuando va al cine nuestro lleva su propia silla, entonces toda la gente del Salado puso la silla hacia alrededor de la cancha. Para nosotros fue muy significativo eso, porque respetaban el lugar donde habían caído los suyos, pero también estaban resimbolizando el lugar, ¿sí? Hoy ahí al lado hay una gran biblioteca, la Casa del Pueblo, la Casa de la Cultura, donde hay una escuela de música con los niños, donde se está resignificando la vida de nuevo. Porque como les dije, no nos podemos quedar llorando todo el tiempo, tenemos que echar para adelante, ¿sí o no? Entonces, así como la comunidad esta de Palenque, que ustedes van a ver un pequeño video, para yo descansar la voz, mentira. Los invito a ver esta realidad que es la narración desde las mismas voces de las comunidades, que es lo que nosotros pretendemos, hacer la memoria desde las narraciones de la gente, ¿sí? Vale, compadre. Esto va a salir. De conteo y todo. Toma Majanari Palenque, Mamonacito, Mamonacita, toda esa gente que le talento y tierra ariele, suto que le talento no que le va a salir y posar susto, a que le está aquí mismo, da seguridad susto, pero con una cosa susto, que susto por leva, andar como susto, como tatarabuelo, o abuelo susto, a criar susto. Así que de aquí mismo Lendro Palenque, susto a que le que vos minar, como una cosa real y que susto que le va teneva a güey. Un 5 de abril del año 2001 se presentaron unos señores en moto con unos panfletos en donde se los repartieron en la comunidad a algunas personas y pidieron ponerlos en el colegio, en la escuela. Cuando yo estaba arrancando el ñame, que ya terminamos, fue que yo vine a concretar que verdaderamente nos están mandando la amenaza que teníamos que abandonar el pueblo donde estamos viviendo. Y los panfletos decían: a los habitantes de esta comunidad le damos 48 horas para que la desocupen. De no hacerlo, lo sacaremos nosotros mismos. Entonces nosotros resolvimos y salimos en 24 horas, desocupamos.
se partió la comunidad en dos. Para acá cogimos 57 familias que se metieron en el colegio de bachillerato. Y para la pista cogió el resto de la población, de las 90. Durmiendo allí en un salón, ¿sabes lo que es un salón de dar clase? Ahí poníamos las colchonetas ahí, durmiendo ahí en el suelo. Bueno, eso fue pésimo porque uno no está acostumbrado al montón, donde como una sala así como esa, donde habían 3, 4, 5 familias en un solo cuarto. Eso para mí fue muy duro al ver cómo se estaba destruyendo el pueblo. El 75% de los desplazados de aquí se enferman por lo que el pensamiento. Toda la enfermedad que ellos tenían se les declararon aquí, el tanto pensar y de lo que dejan, abandonan lo de ellos. Todo el que fue desplazado ha sido desplazado por los violentos, ¿sí? Que Dios tenga misericordia de ellos y que el gobierno no deje de colaborarles, de darle la mano. La Bonga era una vereda que queda a 12 kilómetros de Palenque, subiendo por aquí y allá al sur, al pie de los Montes de María. Yo sembraba ñame bastante, espina y baboso, yuca, ñame, maíz, arroz, todo eso lo sembraba yo allá. Aquí no hago nada. Allá donde estábamos no teníamos una vivienda digna, pero todo el mundo estaba sabroso en lo de él, porque estaba en lo de él, un espacio grande donde criaba. Las fiestas eran divinas, ay, tiernas, a pesar que no teníamos luz, eran con plantas, eso era fiesta, mejor dicho, hasta terminar hasta la mañana. Entonces la costumbre vieja que teníamos se están perdiendo, como allá en el propio Palenque, como hacia aquí en el que sé que tenemos la Bonguita. ¿Por qué? Por desplazamiento, que todo eso hace uno cambiar todas las cosas. Porque mi tierra palmera quedó sola en el otoño. Porque mi tierra palmera quedó sola en el otoño. Ay, por la muerte de Erma, ay, mi pueblo se quedó solo. Ay, por la muerte de Erma, ay, mi pueblo se quedó solo. A mí me entristece el alma recordar esos difuntos. A mí me entristece el alma recordar esos difuntos. Ay, el pueblo de La Palma se quedó sola y de luto. Ay, el pueblo de La Palma se quedó sola y de luto. Miren cómo llora Pello, mi pensamiento es pensarla. Miren cómo llora Pello, mi pensamiento es pensarla. Ahí Elma en el cementerio, no tenemos por qué olvidarla. Ahí Elma en el cementerio, no tenemos por qué olvidarla. Así no se paga una condena, porque así no puede ser. Así no se paga una condena, porque así no puede ser. Otra mujer como Elma, ay, no volverá a nacer. Otra mujer como Elma, ay, no volverá a nacer. Yo a ella la vivo pensando,
Hombre, yo lloro solito, yo a ella la vivo pensando. Hombre, yo lloro solito, porque andamos tristes y vagando por las calles de San Jacinto. Quedemos tristes y vagando por las calles de San Jacinto. Eso me tiene pensando y yo lloraba solito, rodeado de mi familia. Qué tristeza tan grande es la mía, rodeado de mi familia. Qué tristeza tan grande es la mía, porque yo salí llorando, dejando la tierra mía. Porque yo salí llorando, dejando la tierra mía. Ay, hombre, ay, se va. La tierra aquí. Me da nostalgia los recuerdos de mi tierra. Yo vivo lejos, pero me quiero ir. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Me voy para Europa, me voy para mi tierra. Y estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi sudor riego los suelos en los campos verdes floridos de ají. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Ay, cuánto añoro los recuerdos de mi tierra. Sus costumbres sanas yo no las tengo aquí. Me voy pa' mi tierra, me voy pa' la Europa. Y estoy seguro que allá vivo feliz. Con mi retorno acompaño a mi gente. Y nuevamente vuelvo a cultivar el campo. Porque aquí han venido a violentar nuestros derechos, han venido a cegar nuestros sueños, han querido acabar con toda una armonía de un pueblo herido, que hoy en día nosotros estamos muy desamparados, tenemos muchas angustias, porque no hemos sido reparados. Nos hacen falta tantas cosas que nosotros antes teníamos, que hoy en día no los tenemos. Por eso hoy quiero decirles que nosotros, si nos devuelven lo que perdimos, empezaremos a volver a soñar. Yo soy el mochuelo alegre que cantaba en mañanita, pero una mala situación apagó toda mi alegría. Ya no canto como cantaba en esas lindas mañanitas, porque de mí se ha marchado la bella alegría. Hoy canto con tristeza en los montes de María. No soy el mochuelo alegre, vive enlutada la vida mía. Cuando yo estaba silbando esas lindas melodías en los montes de María, se respiraba y se notaba la alegría. Pero hoy todo se ha enlutado por toda la tierra mía. Ya no escucho esos cantos del mochuelo en la serranía. Ha quedado con tristeza y inundada el alma mía. Hoy no quiero cantar alegre, porque yo estoy enlutado. Vino grande esa tragedia y mi pueblo lo ha cegado de una gran inspiración, de un canto muy hermoso. El que tenía ese mochuelo hoy canta con tristeza, porque de él se fue la alegría en los montes de María. Bueno, y así la gente narra para vivir y la gente narra para seguir viviendo. Vamos. Entonces nosotros la manera como recogemos la memoria es a través de pequeños grupos
que la gente empezamos a trabajar para recuperar la confianza en el otro también, porque no es fácil que alguien te narre lo que pasó así como tan en público. Entonces hacer una cama, digo yo, como una camacuna para narrar las memorias, es hacer el lugar para narrar la memoria digno, pero también donde se generen las confianzas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es las herramientas de comunicación, como la producción audiovisual, como las historias de vida, como estos otros formatos del periodismo, las crónicas, los reportajes, los documentales, acudimos a ellos como una mediación también, o como unos elementos en los que nos apoyamos para que la gente pueda narrar también. Y vieron cómo también se puede narrar a través del canto. Entonces, antes las canciones le podían cantar al cultivo de tabaco, le podían cantar a la mujer bonita, era lo que se veía, pero el conflicto viene y hace un clip en el lenguaje. Con el conflicto, la gente, los cultores, los narradores, los juglares empiezan a cantar. Cuando los periodistas no podíamos hablar, cuando la gente se fue para adentro en el silencio porque no se podía decir nada ni hablar. Por eso María decía que claro, que ella había visto el cambio en estos años de cómo antes no se hablaba y ahora hoy se pone en lo público muchas cosas. Y se cuida uno, pero también lo dice, ¿no? Y es la sociedad civil. Y son las voces de la gente, de las comunidades, las que empujan incluso al Estado colombiano a que las leyes se den. Cuando nosotros empezamos a hacer la memoria histórica no existía ni la Comisión de Memoria, ni existía la Ley de Justicia y Paz, ni existía la Ley de Víctimas como hoy. Entonces estos elementos que nos da la oportunidad de tener las leyes, de tener lo jurídico, esto lo que viene es con una fuerza desde atrás de las comunidades que hacen que se dé la ley de víctimas, que hace que la memoria se empiece a trabajar también. Pero son las mismas comunidades, muchas iniciativas de construcción de la memoria que hay en Colombia, que lo puede decir el Centro de Memoria Histórica, que hoy tiene un dilema muy grande de cómo hace el Museo Nacional de la Memoria, ¿no? Y qué puede haber ahí, con ese mosaico tan grande que somos Colombia, de regiones también. La guerra se hizo en los territorios rurales, en las regiones. La guerra luego viene a las ciudades de alguna manera, pero igual donde se intensifica es en lo rural. Y nosotros lo que creemos es que desde ahí se tienen que narrar también las memorias y desde ahí se tiene que construir la paz territorial. De esa paz territorial es el concepto del que nosotros hablamos, donde haya autonomía de las comunidades, donde no nos vengan a decir de Bogotá, con las medidas de Bogotá o los pensamientos de otro lado, qué es lo que uno tiene que hacer. Es que tiene que construirse las leyes, la memoria y todo desde las autonomías locales. Y yo creo que la academia es muy importante para eso. Y ustedes tienen un papel fundamental, como estudiantes también del Caribe colombiano, de ir más allá de Barranquilla. O sea, ir más allá de Bocas de Ceniza, hacer las tesis de grado. Ir más allá de Puerto Colombia. Aquí a 2 horas está mucha gente para hacer muchos estudios. Por ejemplo, yo le comentaba a ellos esta mañana, nosotros ahora, después de este invento que estamos haciendo, otra estrategia que es el Museo de la Memoria, nosotros ahora creemos que hay que ir más allá acompañando a las comunidades que fueron violentadas por el conflicto. Y son esos invisibles. Los invisibles son aquellos daños profundos en la psique, en el cuerpo, en lo psicológico, todo lo que hicieron los actores del conflicto, y que la reparación, como decían los otros compañeros que estuvieron aquí esta tarde, no es solamente la reparación administrativa, no es solamente la reparación jurídica, es más allá, es lo cultural, es lo espiritual más allá de los credos, me refiero ya. Esa espiritualidad de la comunidad que se pierde. Si ustedes notan en el dejo de los cantos de estos juglares, narran la tristeza, pero narran los hechos victimizantes. Entonces, ellos vinieron a reemplazar a los periodistas y a los narradores en un momento dado cuando no se podía hablar. Entonces, por ejemplo, los festivales de gaita, los festivales de música, los de la chicha, los de todos los que hay en la costa caribe y sobre todo en los Montes de María, vienen a hacer esta amnistía social, en donde la gente aprovecha esos 4 días y es donde nosotros decimos, una rueda de gaita es lo más democrático del mundo. Uno no sabe quién baila ahí, con brazalete o sin brazalete, pero esos 4 días se bailaba y se amanecía bailando a sol caliente, como dice el otro, como decían ellas en las fiestas. Pero las fiestas también le dan un sentido. Entonces por eso nosotros creemos que no solo hay que narrar el conflicto desde los hechos victimizantes desgarradores, que los hay, los tenemos también recogidos en la memoria, sino también desde las resistencias. Y yo le diría desde las reexistencias, porque cada vez es cambiante el contexto, cada vez es cambiante
cómo se mueven los actores del conflicto. Pueda que hoy en Montes de María no esté el accionar tan duro y terrible como lo vivimos en los años de los 97 hasta el 2004, por allá casi, sino que hay otros brazaletes. Hay otros grupos, pero sin brazaletes, ¿sí? Entonces, que son estos nuevos grupos emergentes que de alguna manera quieren cortar jóvenes y quieren cortar también los territorios de nuevo que quedaron de alguna manera semivacíos de los grupos armados. Y eso, un nuevo problema en el territorio, y es el tráfico de estupefacientes. Y es el consumo. O sea, nosotros somos una región donde no hay raspachines, no hay cultivos de coca como en el sur de Bolívar o en Caquetá en otros lados, pero es un corredor estratégico, Montes de María. Entonces, esos lugares, el peligro que tenemos ahora y la situación difícil, así sea que haya unos acuerdos en La Habana, así sea que se firme el pacto de cese al juego, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir construyendo con la gente día a día la paz, con estos tipos de estrategias también a veces. No es la solución, obviamente, pero uno desde lo que sabe hacer lo hace, ¿no es cierto? Entonces este museo itinerante de la memoria es la nueva estrategia, el nuevo espacio donde nosotros nos hemos inventado con las comunidades, obviamente, porque ellas son las que han... Se puede ir pasando, compadre, en la flechita ya. Entonces ahí está Colombia para la allá de... Ahí está la música nuestra, pero le podemos quitar la música. Eso. Y ahí seguimos mostrando cómo está. Ahí está la costa Caribe, seguimos. Ahí está Montes de María y seguimos. Y ahí me quiero detener. Son los municipios de los Montes de María. Cada lugar que está señalado ahí es un nido del mochuelo. O sea, ¿por qué se llama el mochuelo? Porque ya ustedes saben que es un pájaro emblemático del territorio y que además es una canción, pero más que la canción es un pájaro. Y de todas maneras, el guión museográfico, nosotros, profe, le dimos un vuelco cuando dice Adolfo Pacheco: esclavo negro, canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacías cuando tenías libertad en los Montes de María. Esa metáfora nosotros fue el pretexto para empezar a hacer un guión museográfico, museológico. Entonces allí en esos Montes de María nosotros vamos a plantar este mochuelo, que es un ave emblemática, pero que va a ser una carpa. O sea, es una carpa que se arma y se desarma y que se va a construir. Es como un circo que va a un lugar y se planta ahí, pero no es un circo porque se supone que es una memoria la que vamos a rescatar y es la resistencia de la sociedad civil. Entonces esta carpa emblemáticamente tiene forma de pájaro, que es el mochuelo. Seguimos. Este es un museo de la memoria y la identidad. Este es una plataforma de reparación simbólica desde la sociedad civil a las comunidades que fueron víctimas del conflicto de las 104 masacres, como le dije. El museo también es una carpa en forma de ave y el museo es en sí mismo una obra de arte, ¿sí? Allí vamos a incluir las exposiciones, los elementos de la memoria, la identidad del territorio de Montes de María. Y en este museo tiene una misión que es un dispositivo para recuperar la palabra, para recuperar la noche, la voz propia y política de las comunidades, y también este papel que tiene la memoria como un camino del reencuentro y de la superación del miedo y del dolor. Pero este mochuelo también tiene otra misión, y es que es una plataforma de reparación simbólica, pero hecha desde la misma gente, porque Montes de María, la investigación nos ha dado que, a diferencia de otras regiones de Colombia, es una región de vocación agrícola, pero también una región de resistencia, pero la resistencia marcada en la organización social de base. Las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, la organización campesina, que aquí está Wilmer, que a lo mejor nos ampliará más, de por qué hoy como ayer se sigue resistiendo el movimiento campesino a dejarse someter. Y el problema es en la tierra. Fundamentalmente en Colombia el problema es la tierra, y en Montes de María no es la excepción. Y son tierras fértiles, maravillosas, de salidas al mar, al río, a todos lados. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Como nos dimos cuenta después en el mapa. En los mapas que si tú los superpones, el de poblamiento, el de cultura, el de política, economía, el de las tierras, el de los desplazamientos y el de la masacre, hoy, por hoy, está plagado esos mismos lugares y esos mismos hechos victimizantes
por los cultivos, monocultivos de los grandes empresarios que después, en el año 2008, llegaron comprando todas las tierras a precio de huevo allá. Entonces uno se pregunta, ¿tendrían que pasar 104 masacres para que alguien pueda tener unos monocultivos al final de la tarde, digo, al final del tiempo, y luego de eso llegar proponiendo un laboratorio de paz en reparación a las víctimas desde los empresarios? Se las dejo ahí. Y entonces seguimos. Esas preguntas se las hace el territorio y hoy también. La participación comunitaria para nosotros es fundamental en la creación de este museo. Y es la misma gente la que dice qué quiere poner en el museo, cómo lo quiere poner, qué quiere poner en lo público. Luego de narrarse a sí mismo, se narra primero en individual, luego en lo colectivo, y en lo colectivo se decide qué se quiere poner en lo público. Esa es la manera como hacemos la recuperación de la memoria. Y obviamente se basa en una investigación. Esta memoria la documentamos nosotros en la recolección de las narraciones, de las comunidades. Va a profundizar y a consolidar todo lo que se ha venido construyendo con estos colectivos de la memoria, a través de unos centros de producción, tanto audiovisual como de la memoria. Y es la misma gente la que hace este tipo de videos que ustedes acaban de ver. ¿En dónde nos paramos nosotros para narrar nuestro museo? En los ejes temáticos de la identidad. Todo lo que les he hablado tiene la base en la identidad cultural, que es lo más fuerte, lo más resistente, es lo que es la columna vertebral de nosotros para identificarnos. La memoria en sí misma, el concepto de memoria, que para nosotros es un ejercicio colectivo que trasciende lo privado y que narra las historias y las ubica en un presente, pero también estas realidades las construimos desde el pasado, no nos quedamos en el pasado, sino trascendemos para catapultar el futuro, qué es lo que queremos y cómo nos queremos ver a futuro, ¿ya? Obviamente dignamente reparado, dignamente reparado integralmente. Seguimos. Bueno, y el otro es la cultura, ¿no? El concepto de territorio también, que es ese espacio más allá del cuerpo, más allá de lo geográfico, ese territorio, un espacio de encuentro donde todos aportamos a la permanente construcción de esta región. Todos y todas, porque esto tenemos que construirlo entre todos y todas. La sociedad civil y el Estado, y toda la sociedad. Ese es el diagrama de circulación del museo, apenas estos son unos primeros bocetos, ya ahora está muy avanzado, ya está incluso para la parte de producción, de hacer la carpa, físicamente hablando, ya todo lo de adentro está, pero está la carpa. Bueno, esa es la palabra, en el Pico del Mochuelo van las 2 mecedoras, con una décima de bienvenida, y luego a las salas de la identidad y de la cultura y de la esperanza. Van todo lo que es los objetos museables, todo lo que es la gastronomía, la música, la cultura. En el centro del Mochuelo, aquí, va a estar el árbol de la vida. En este lugar, es un lugar de recogimiento digno, que nosotros creemos que el ambiente tiene que ser así, se lo hemos dicho a la gente que lo está construyendo. Para cuando tú entres al museo aquí encuentras un árbol, pero lastimosamente las hojas todas son las personas que murieron y desaparecieron en los Montes de María en estas 104 masacres. Entonces, esto es un símbolo de la vida, pero también para la no repetición. Es lo que queremos, que la gente reflexione en este espacio del museo. Y aquí alrededor van a historias de vida, de resistencia de los líderes, comunidades y todo. Y aquí es muy importante esto, el patio de juegos. La investigación también nos dio cómo rescatamos la marisola, la peregrina, el vasito con agua. Entonces este es el lugar como la esperanza también, en el sentido de que aquí va a ser el lugar de la memoria para las nuevas generaciones, la cola del Mochuelo. Y bueno, y al final hay una programación alterna, cultural, que debe haber una noche de cuentería, una noche de gaita, una noche de gastronomía, una noche de cine, y seguimos, ya voy a terminar, y seguimos. Esa es la carpa más o menos, pero ahora ya tiene algunos cambios sustanciales, seguimos. Ahí está la museografía comunitaria desde la participación ciudadana, como en pequeños grupos hacemos talleres donde la gente misma es la que pone las líneas de tiempo, los ejes temáticos. Seguimos, por favor. Ahí está, por ejemplo, un homenaje a los ausentes en la conmemoración de la masacre de Mampuján. Seguimos. Por ejemplo, me gustaría poner un poquito de la música ahí. Ahí. Nera y mamá, deja de llorar, ay nera, vivíamos muy tranquilos en medio de estas montañas, teníamos los cultivos, había mucho
La museografía la hace la misma gente, seguimos. Y ahora seguimos y seguimos otra vez. Y ahí quiero terminar con una canción emblemática. Ustedes conocen. Gracias.